Hola crisoles, bienvenidos de nuevo a el podcast Viviendo en mi crisálida. Soy Mónica, a los que me conocéis, Mónica Mora, y en este podcast vamos a explorar cómo nuestra identidad se forma y se reafirma en el mundo. ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? ¿Cómo queremos manifestarnos y reafirmarnos en él? Y sobre todo, cómo nuestras emociones juegan un papel crucial en esta reafirmación en el mundo. Entonces, en cada episodio vamos a ir adentrándonos en temas más profundos sobre el crecimiento espiritual y sobre el crecimiento del ser. En este vamos a hablar de la identidad, de la vivencia emocional, del papel del ego en nuestra vida diaria. Hoy vamos a comenzar, como os digo, con una introducción a estos conceptos que se van entrelazando porque no dejan de ser cualidades del ego. Es un episodio donde vamos a explorar qué significa vivir en tu crisálida, cómo te defines en el mundo, cómo las emociones, como os digo, actúan en el reflejo del ego. Ese es el objetivo que vamos a descubrir hoy. Viviendo en tu crisálida, en algún podcast ya lo he explicado, pero la crisálida es el capullo que forma el gusano antes de convertirse en mariposa. Para mí, quiero que esta sea vuestra crisálida, quiero que sea ese capullo donde estáis protegidas mientras vais creciendo y os vamos dando las herramientas para transformaros. Hoy, como os digo, la identidad. Vamos a hablar de la identidad en el mundo, nuestra identidad particular en el mundo, y vamos a hablar de cómo vivimos las emociones. Nuestra identidad. Nuestra identidad es como una colección de historias y creencias que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, cosas que nos han hecho creer, cosas que nos han dicho, cosas que pensamos. Yo siempre, por ejemplo, cuando recuerdo que era niña y a mí me decían mi familia y demás que era muy puntillosa, que era muy rencorosa, que lo tenía todo en cuenta. Por otro lado es que era muy sensible y todo me afectaba demasiado. Pero en cambio, el concepto que yo tenía dentro de mí es que yo era como un Tasmania, es decir, yo sentía que dentro de mí había una persona muy cruel, muy dura y que podía hacer mucho daño. Era como que contenía y reprimía todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui creciendo con el que eres rencorosa, es que todo te lo tomas a mal, todo te lo tomas en cuenta, todo lo coges por el lado que quema. Yo crecí con eso y fui anulando más a esa personalidad fuerte que yo reprimía, dejándome maltratar en muchos momentos. Entonces, está influenciada por nuestras experiencias, es decir, nuestra identidad está influenciada evidentemente por nuestra experiencia, como os digo. Yo viví bullying, yo viví abusos, yo viví una serie de cosas que hicieron que fuera cada vez reprimiendo más la rabia y por eso se iba formando el Tasmania dentro de mí de que en el momento que explotara podría hacer mucho daño. Y la crueldad venía de una crueldad hacia mí misma, por esa experiencia que yo estaba viviendo, por nuestras relaciones. Si yo vi relaciones de abuso o relaciones de abuso de poder o relaciones donde no me sentí lo valorada lo suficientemente, creé una identidad que a lo mejor no tiene nada que ver como yo soy realmente. A lo mejor las pocas personas que me han conocido saben lo sensible que soy. El otro día hablaba con mi community, con mi equipo, con Gaby, y me decía, es que me cambia la gente. Me decía, Mónica, eso no es cierto. Eso es algo que tú te has llegado a creer porque lo necesitabas como protección. Entonces, claro, me quedé pensando y me salí. Es que es cierto, en base a las relaciones he hecho un rechazo. También creamos la identidad en base a las expectativas sociales. ¿Qué se espera de nosotros? Yo en mi caso se esperaba que fuera, por parte de mi familia, inteligente, guapa, preparada, formada. Y llega un momento que te rebelas contra todo eso y te generas lo contrario, y a veces en contra tuyo. Pues, por ejemplo, mi madre, por ejemplo, quería que una persona delgada por el bien de mi salud y porque a ella le gustan personas delgadas, y yo era por rebelarme, pasó de todo, ¿no? Por ejemplo. Reafirmar nuestra identidad. Reafirmar nuestra identidad implica reconocer y validar quiénes somos en el mundo, cómo pisamos en el mundo, cómo dejamos huella en el mundo, porque hemos venido a dejar huella. Si no, ¿qué sentido tiene? A ser cucaracha, naces, creces, te reproduces y mueres. El otro día me decía mi hijo que leyó una historia que decía que había personas que te aportaban cosas buenas, había personas que te aportaban cosas malas, había personas que sin más, que no tenían sentido que hubieran aparecido en nuestra vida. Yo le decía, eso no es cierto. Para mí, todo lo que aparece en nuestra vida aparece por algo. Y dice, vamos, pero es que hay gente que la recuerdo, de que no me ha dejado nadie, pero la recuerdas. En una película están los actores principales, pero luego hay actores secundarios que endulzan y adornan o dan intriga a esa película. Y aunque no nos demos cuenta, tienen algo. Han dejado algo ahí. Entonces,
Esto puede ser un proceso, como yo os digo, el reafirmar nuestra identidad consciente o no. Pero lo mejor es que fuera consciente. Para eso estamos dando información, para que sea consciente. Cómo establecer metas personales o si es inconsciente, pues cómo seguir patrones de comportamiento aprendidos. Vamos imitando, ¿no? Y vamos siguiendo el ejemplo. Y tienes que está actuando como su madre. Tanto el cerebro mirar hace lo mismo, ¿no? Bueno, porque es algo inconsciente que la manera que tiene de entender qué pasó con la madre es viviendo su historia, poniéndose sus zapatos, básicamente. Entonces, nuestras emociones, otro papel muy importante en este juego, en este intríngulis que es la vida, ¿no? Nuestras emociones a menudo reflejan el estado de nuestro ego. Si nuestro ego se siente herido, se siente atacado, se siente vulnerable, va a actuar a la defensiva y vamos a tener pues, emociones de ira y de rabia. El ego nos puede llevar a experimentar emociones intensas como la ira, la inseguridad, cuando sentimos que nuestra identidad está amenazada. ¿Qué sucede? Que todo eso son emociones generales y son identidades generales. Pero cuando entramos en profundidad y en concreto, y aquí os invito al reto que vamos a hacer 3 días a través de un live en directo 2, 3 y 4 de septiembre, os invito a que veáis que esto estamos hablando de generalidades y banalidades porque realmente tenemos una identidad concreta que eligió nuestra alma y una manera de vivir emocionalmente concreta. Y todas las vivencias que vayamos a vivir la vamos a procesar por esa reafirmación y por ese mundo emocional interno nuestro y particular que eligió nuestra alma en armonía o en desarmonía. Ahí vamos a dar la información en ese reto que os invito porque es gratuito para que os podáis identificar y empecéis a conoceros bien. Porque creo que es muy importante que os conozcáis bien y que nos conozcamos bien. Como os decía, el entender cómo el ego influye en nuestras emociones y nuestra identidad, vamos a poder aprender a manejarlas de manera más efectiva y esto va a permitirnos crecer, transformarnos, como la crisálida que se convierte ese gusano dentro de la crisálida en mariposa. Hoy hemos explorado cómo nuestra identidad se forma y se reafirma y cómo nuestras emociones están conectadas con el ego y que espero que estas ideas os hayan ayudado a reflexionar sobre vuestra vida y sobre vuestro proceso de transformación. Yo personalmente he encontrado que entender cómo soy emocionalmente y cómo mi ego, mi alma eligió un ego que es cómo se reafirma, cómo deja huella en el mundo y cómo marca la historia en el mundo, me ayuda a ser más consciente y auténtica en mi vida diaria. Y yo os invito a, como os he dicho, a que os unáis al reto de 3 días a través del live 2, 3 y 4 de septiembre, que es gratuito, para que, igual que yo lo he encontrado, vosotros encontréis cómo sois, cómo vivís las emociones y cómo reformáis, para que podáis dejar esa huella bonita en el mundo. Me encantaría escuchar vuestros pensamientos sobre este tema. Cómo es la relación entre tu identidad, tus emociones y tu ego. Y si estás dispuesta a empezar a conocerte. Como te digo, únete al reto. Déjame un comentario, envías un mensaje. Como siempre, gracias por escuchar Viviendo mi Crisálida. No olvides suscribirte al podcast que tenemos en YouTube y no perderte los próximos episodios. Hasta la próxima.